Aló, bienvenida a multilinguals.com. Hoy vamos a hablar de cómo lograr penser en créole. Generalmente, muchas personas saben que el objetivo para aprender un idioma bien es que tienen que lograr pensar en el idioma y no traducir. Ahora la pregunta que siempre uno escucha es, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo aprendo a pensar en el idioma? Vamos a ver varias sugerencias prácticas que nos van a ayudar a poder pensar en ese idioma de a poquito para dejar de traducir. La traducción puede tener dos caras. Puede ser muy buena o puede ser muy mala. Es muy buena en el sentido en que siempre voy a tener que traducir, siempre voy a estar comparando una palabra nueva que yo aprenda con la misma palabra en mi lengua madre. Así que podemos decir que todo el tiempo vamos a estar comparando cómo se dice esto en creol, cómo se dice esto en español y vamos a estar traduciendo. ¿Cuándo es malo traducir? Cuando se me ha hecho un hábito ya que no me lo puedo sacar de adentro. Vamos a ver unos ejemplos de por qué la traducción es mala en muchos casos. Imagínate que tú escuchas esta frase. Quillón fe consa. Quillón fe consa. Entonces el primer paso que tú haces es escuchar. Escuchar en creol. A ver qué es lo que te dijeron. Estás escuchando y tratas de pensar qué significa lo que me acaban de decir. Entonces tu mente empieza a ir palabra por palabra. Quillón fe consa. Seguramente lo primero que vas a identificar es el verbo fe. Y aquí hay otro verbo más, con. Entonces empiezas a pensar qué significará eso. Y empiezas ahora el siguiente paso, que es traducir en tu mente. Entonces traduces cómo tú haces conocer eso. Y ahí hay un problema, porque eso no tiene sentido en español. Pero muchas veces este es el paso normal que hace la mente. Traducir palabra por palabra en ese orden exacto en el que están. Qui j'en fais con ça. ¿Cómo tú haces conocer eso? El problema está en que si hago una traducción literal de palabra por palabra, no tiene ningún sentido. Lo que dice en creol no es lo mismo que estoy pensando en español. El siguiente punto es, ok, me di cuenta, parece que me quiere decir cómo sé eso, cómo llegué a saber eso. Entonces ahora, una vez que sabes en español lo que te han preguntado, el siguiente punto es que tú elaboras una respuesta, generalmente en tu lengua. Entonces dice, yo simplemente lo sé. Suponte que esa es la respuesta que tú quieres dar, yo simplemente lo sé. Pero ahora hay un problema. El problema es que tienes que traducir eso al creol. Entonces empiezas a decir cosas como muestelman fe cone. Muestelman fe cone. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hablaste mal? Porque esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué hablamos mal? Porque estamos traduciendo desde el español hacia el creol. Y pusimos la misma cantidad de palabras con una traducción literal de palabra por palabra exactamente en el mismo lugar en que lo tengo en español. Esto muestra un proceso mental que quizás se nos hace costumbre, no es fácil poder erradicarlo y causa muchos problemas. Porque los idiomas, en raras ocasiones, las palabras van ubicadas en el mismo lugar y tenemos la misma cantidad de palabras. La mayoría de las veces no son equivalentes la cantidad de palabras ni tampoco el orden en que las palabras están. Por ende, una recomendación, no traduzcas. No traduzcas palabra por palabra. No esperes que estén en el mismo orden. Usa la traducción como una herramienta. Hay algunas cosas que la vamos a tener que traducir. Es cierto, la traducción es buena. Pero trata de no depender tanto de la traducción que llegues a hacer lo que vimos para cada cosa que alguien te pregunte. Porque eso también hace que incluso seas lento en poder dar una respuesta. Y en el proceso en que yo escucho en creol, lo traduzco al español, armo una respuesta en español y después tengo que traducir eso a creol, muchas veces ya me olvidé que me preguntaron. Y ahí empiezo a tener líos, me pongo nervioso
y no sé básicamente cómo responder. Así que, ¿qué podemos hacer para no depender tanto de la traducción y aprender a pensar en creol? ¿Cómo hacemos entonces para pensar en creol? Primero, trata de no pensar en palabras sueltas. Trata de pensar en frases, unir una frase con la otra, ¿sí? Por ejemplo, qui Jean fait con ça. Aquí tengo los dos verbos agrupados, fait con, ¿sí? Entonces, si yo me acuerdo que esta frase tiene tres partes, qui Jean fait con ça, lo más probable es que memorice la frase y no solamente fait con. Cuando memorice esa frase ya puedo utilizarla a menudo. Es una frase muy común que solemos decir a cada rato. Entonces cuando quiero preguntarle a alguien, ¿cómo sabes eso? Qui Jean fait con ça. Si yo memorizo frases de esta forma en vez de solamente un verbo de forma aislada, me va a ser mucho más fácil poder pensar en creol. Este es un ejercicio mental que lo tengo que hacer seguido. El segundo recurso es aprender pares de frases. O sea, cuando yo escucho cierta frase, un nativo seguramente va a decir otra frase y siempre ese par se va a mantener. Por ejemplo, si un nativo me dice saca fet, ¿qué es lo que voy a contestar? Nabule. Este es un par. Saca fet, nabule. Siempre que un haitiano escuche saca fet, va a decir nabule. Entonces, si yo aprendo ese par, va a ser muy fácil que ni bien escuche saca fet, no voy a tener que hacer todo el proceso mental de decir, ah, me dijo, ¿cómo estás? Yo tengo que decirle, bien, gracias. Y eso se dice nabule. No voy a hacer todo ese proceso que lleva tiempo y que me pierde. Simplemente voy a escuchar sacan fet y automáticamente voy a decir nabule. ¿Por qué? Porque yo ya memoricé o internalicé esa frase. Entonces hay muchos pares en creol que la gente usa todo el tiempo. Por ejemplo, qui j'ennuie, enfant messi eumem. Ahí tenemos otro par. ¿Tengo que pensar para realmente contestar cuando me dicen qui j'ennuie? Bueno, obviamente al principio sí, pero a esta altura ya no. Entonces, ¿por qué no me resulta difícil? Porque ya internalicé ese par. Y sé que cada vez que me dicen qui j'ennuie, comment ouye, yo voy a responder algo como enfant, messi, eumem. Hay muchos pares, como dijimos al principio, hay muchos pares que uno puede memorizar y el hacerlo resulta práctico para no tener que estar pensando y poder responder de forma automática. El tercer punto es aprender frases armadas, frases verbales. Hay ciertos verbos que se comportan de una manera, llevan algo antes o algo después y siempre se arman de la misma forma, entonces si me los aprendo es más fácil. Por ejemplo, commence à faire arriver. Faire arriver. ¿Cómo llegó a pasar eso? ¿Cómo pasó eso? Si yo me aprendo faire arriver o me aprendo esta frase commence à faire arriver, va a ser mucho más fácil para mí el poder hablar y entender esa frase, ¿sí? Esta es una frase verbal con el verbo fait. Ça fait quelque temps li pas marché dans la rue. Hace bastante tiempo o hace algún tiempo él no camina en la calle. Otra vez, ça fait. Ça fait y ahora con otra expresión. Es una segunda expresión que me puedo aprender del uso del verbo ça fait. Entonces, cuando yo me aprendo estas frases de memoria y entiendo lo que significan, voy a poder utilizar esta misma estructura para un caso en particular en que yo quiera mencionar. Quizá cada PDF faça situation sayo. ¿Qué nos puede ayudar a hacer frente a esas situaciones? Fe, faz, ac. ¿Ves la frase? Fe, faz, ac. Hacer frente a. No solamente recuerdo fe, faz, que es hacer frente, sino que también ahora voy a recordar que después la preposición que tengo que usar es ac. Fe, faz, ac. Si yo memorizo eso, va a ser muy fácil que yo utilice este ejemplo con otras situaciones.
Fais attention à Carrefour qui pide devant. Presta atención al cruce que está más adelante. Fais attention à. Fais attention à. Presta atención con. Presta atención a. Bueno, si yo no memorizo eso, por ejemplo, no memorizo que después del fais attention va un ac, entonces cuando esté hablando me voy a quedar trabado, porque voy a estar pensando en español. Presta atención a. ¿Y cómo se dice a en creol en ese caso? Presta atención no, presta atención a, presta atención a avec. Voy a tener muchas opciones y eso me va a causar dificultad. Entonces, la sugerencia que vimos aquí es que cuando encuentre una frase armada, la memorice ejemplos. Y eso me va a ayudar a entender cómo hacer mis propios ejemplos en situaciones parecidas. Otro recurso tiene que ver con tomar notas íntegramente en creol, dentro de lo posible. Por ejemplo, imagínate que tú te encuentras con la frase "Qu'un promesse nous fait". Y tú preguntas, ¿qué es eso? Y alguien te dice, eso significa cumplir nuestras promesas. Entonces tú ahora quieres anotar el significado. En vez de hacerlo en español, lo que puedes hacer es tratar de utilizar lo que sabes de creol para escribir el significado. Podrías escribir cosas como, por ejemplo, accomplir ça nous te promet, cumplir lo que hemos prometido. Entonces, escribes la frase "Qu'un promesse nous fait" y escribes lo que significa accomplir ça nous te promet. ¿Por qué es tan útil hacer esto? Porque tengo que forzar a mi mente a escribir y a utilizar sinónimos, frases complementarias para entender lo que estoy diciendo. Por supuesto, sería mucho más fácil traducir eso al español, pero sería algo vago, que no me aporta mucho beneficio. En cambio, si yo ahora estoy traduciendo del creol y lo tengo que explicar en creol, entonces ahora estoy haciendo trabajar mi mente mucho más. No solo a la hora de hacerlo, porque tengo que pensar cómo explicar el significado en creol, sino también a la hora de que yo lo lea y trate de buscar qué significaba esa frase, voy a estar ejercitando más mi cerebro. Entonces acostúmbrate, cuando aprendas vocabulario, lo escribes en creol y trata de escribir su significado también en creol. O por ejemplo, un ejemplo con esa palabra que acabas de aprender, una frase con esa palabra que acabas de aprender en creol. Y finalmente, hagamos un resumen. Trata de seguir estos 4 pasos periódicamente, de generarte una rutina con estos pasos para que puedas aprender a pensar en otro idioma. El primero, practica frases normales. Moi dois faire. Tengo que hacer tal cosa. Ya te aprendiste esa frase, moi dois faire, sabes que después viene un verbo y puedes cambiar el verbo y poner el verbo que tengas ganas, ¿sí? Por ejemplo, moi dois faire nettoyage jeudi. Entonces ya te acostumbras, después sabes que le cambias el verbo, moi dois faire manger jeudi. Y ya tienes muchas posibilidades solo con una frase. Si la dominas bien, no vas a tener que pensar cuando quieras hablar. Simplemente la vas a usar porque ya estás acostumbrado. Por ejemplo, moi pas songer, moi t'arrêter, moi vle. M'tarreme. Súper fácil esa frase. M'tarreme aller plage là. M'tarreme visiter Brasil. M'tarreme manger fraises. Tienes muchas posibilidades con memorizar esas frases. Segundo punto, ensaya diferentes respuestas. Si te preguntan algo tan sencillo como por ejemplo, ¿Kiko te usó ti? No estás obligado siempre a dar la misma respuesta. Por ejemplo, moi sorti Argentine. Puedes variar y ese buscar cambios, buscar respuestas diferentes te puede ayudar mucho con el vocabulario y a que puedas hablar más rápido. Por ejemplo, podría decir cosas como sorti Argentine me... y después cambiar la idea. M'rete Chili me moi sorti Argentine. Moi te fait en Argentine me cunia muérete Chili. Entonces vas cambiando las respuestas. No siempre dices, por ejemplo, moi sorti Chili, porque se vuelve algo aburrido.
Entonces, si ya tienes planificadas diferentes respuestas, eso te va enseñando a hablar más rápido. Tercer punto, practica todos los días. Al principio quizás solo puedas dedicarles unos minutos mentales. Por ejemplo, te levantas y piensas cosas como Je dirais pral faire manger. Je dirais pral travail, etc. Te levantas y obligas a tu cerebro a pensar en frases en creol. Demain me dois na weekend mueble y vas practicando diferentes frases. Si día tras día tú haces estos ejercicios mentales, cada vez vas a tener más frases en tu cerebro que van a salir de forma rápida, casi automática. Entonces te vas a evitar todo el proceso tedioso de tener que traducir del creol al español y después del español al creol para dar una respuesta. Vas a hablar más fluido y no vas a sentir tantos nervios. Cuarto punto, memoriza frases verbales. Fait plaisir, por ejemplo, agradarle a alguien. Tú sabes que se dice fait plaisir. Qui je fais comme ça. ¿Cómo sabes eso? Una pregunta que vamos a usar mucho. Poser une question. Recuerda que en creol las preguntas no se hacen. No voy a usar el verbo fait, sino que voy a usar el verbo poser. Entonces aquí no solamente memorizo el verbo poser, sino que memorizo una frase verbal. ¿Qué es lo que poser? Y une question. Poser y une question. A veces puedes memorizar qué preposición va después de un verbo. Entonces, de esa forma, evitas muchos procesos mentales que hacen que hables lento o que no tengas fluidez. Bien, eso es todo por ahora. Ahora el trabajo te queda a ti, la tarea te queda a ti de poder poner todo esto en práctica.